aclararse y explicarse por las autoridades. En primer lugar, el tema de lo que se anunció la captura y no había sido capturado el gerente de COSAVI. Ese es un primer punto que hay que aclarar. Lo otro, creo que debe de aclararse la relación del Partido Nuevas Ideas y el gobierno con COSAVI en ámbito financiero. Recordemos que hay evidencia de un año donde hubo una relación entre COSAVI con el Partido de Nuevas Ideas donándole la campaña. No sabemos el resto de años si le donó, que de seguro le ha de haber donado, o sea, es lo más probable, porque si donó en un año, pues no hay duda o es poco probable que no lo haya hecho posteriormente. Entonces, establecer esa relación entre el partido, entre el gobierno y COSAVI, obviamente de cara a poder entender por qué no se están haciendo cosas que se deberían de hacer o por qué se está haciendo o se está procediendo como se procede. Volviendo al tema de las elecciones de segundo grado, Eduardo, esta semana la Asamblea Legislativa volvió a pedirle al Partido Arena que presente ternas para la elección del Tribunal Supremo Electoral. Esto es algo de lo que ya se tenga, digamos, antecedentes, algo que haya ocurrido antes. Es decir, ¿puede el partido volver a pedir las ternas si considera que no se cumplen los requisitos constitucionales? Bueno, que yo tenga memoria del rechazo de alguna candidatura, no. Al menos en los últimos 20, 25 años no se ha dado esa situación. Lo que ha ocurrido es que se ha declarado inconstitucional algunos magistrados. Eso es lo que ha pasado. Pero ahí ya eran magistrados, no candidaturas, no eran candidatos. Entonces, al menos desde mi punto de vista, pues es una situación inédita o pocas veces vista, porque como digo, no recuerdo que hubiese pasado algo a nivel de candidaturas. Que si puede la Asamblea realizar, digamos, este señalamiento, sí, tiene la facultad la Asamblea, desde mi punto de vista, de señalar, pero aquí es donde viene el punto, fundamentadamente su desacuerdo con una candidatura, con una terna, y solicitar al partido que pues revise su decisión, haga una evaluación y mande a las personas que cumplan el perfil, ¿sí? Solo que obviamente aquí se ve una irregularidad, que esto lo está haciendo la Asamblea Legislativa sin haber hecho del conocimiento público con base a qué dice que no son idóneos. Por eso es que se vuelve relevante hacer un proceso, como hemos venido señalando, que se mida a la persona en función del mérito, porque así es como se puede determinar que las personas postuladas por el partido no cumplen el requisito, porque si no es simplemente una apreciación política. Pero si hubiese una decisión razonada con base a evidencia, con base a datos, pues bueno, se estaría totalmente de acuerdo con la decisión. Ahorita lo que parece es que simplemente es algo bastante, digamos, subjetivo la decisión del partido. No obstante, personas de la terna, pues obviamente muestran una vinculación partidaria, ¿sí? O sea, no hay que negar eso, pero el punto es que la Asamblea, hasta donde tenemos conocimiento, no ha fundamentado ese rechazo. Tendría que hacerlo de manera adecuada. Tendría que rechazar otras ternas también. Habría que irlas revisando, o sea, cada terna, porque por ejemplo, si la razón es la vinculación partidaria que tiene la terna o alguien de la terna del partido Arena, también debería de considerarse entonces el conflicto de interés que puede existir en la licenciada Roxana Soriano, que participó en las internas del partido Nuevas Ideas. ¿Sí? O sea, eso es digamos, un elemento importante y suficiente para establecer un conflicto de interés, que en todo caso afectaría su postulación si se hiciera una evaluación con base al mérito, pero como no se hace, entonces pues ahí es donde uno dice es arbitraria de alguna manera y selectiva el señalamiento y el rechazo de la terna del Partido en la Asamblea Legislativa.
Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar es que el proceso no muestra ningún tipo de mejoría respecto del que observamos en legislaturas anteriores. Es decir, no se han superado las deficiencias, no se han superado los vicios en cuanto al proceso de evaluación de candidaturas, en cuanto al proceso de entrevistas, por ejemplo, y parece que no se va a superar tampoco el tema de las razones de la elección. Es decir, por qué el dictamen va de cierta manera y por qué ahora el Pleno es el que va a elegir. Entonces, en resumen, esto es lo que nos lleva a señalar que estamos viendo un proceso similar a los que tuvimos con todas sus deficiencias en legislaturas anteriores. Solo que en este caso, a diferencia de antes, se repartían las magistraturas. Ahora no, ahora todo queda en manos del Partido Nuevas Ideas, pero el punto es que no hay una elección con base al mérito, no hay una elección de las personas más idóneas, sino que lo que priva es el tema político partidario, aderezado con opacidad en muchos de los aspectos cruciales del proceso. ¿Hay cumplimiento de las garantías internacionales de las que se hablaba en ese conversatorio? En el tema de transparencia hay un cumplimiento parcial, porque, por ejemplo, ustedes pueden observar en vivo las transmisiones de las entrevistas. Eso nadie lo niega. Pero respecto, por ejemplo, del currículum, los atestados de cada candidato, eso no está público. No se conoce cuáles son los criterios de evaluación. No, o sea, no se conoce, obviamente nosotros pensamos que no hay, pero o sea, no se conoce eso, no se conoce, digamos, la decisión que toma cada diputado, cada fracción legislativa, por qué la toma de esa manera, por qué elige a ciertas personas. No digo por el proceso actual, sino que lo que ya hemos visto de elecciones de esta del Partido Nuevas Ideas, en esta legislatura y la anterior. Pero, digamos, ahí en transparencia se cumple parcialmente el criterio. En cuanto a la participación ciudadana, pues obviamente no hay participación ciudadana, ahí no se cumple absolutamente nada, porque por ejemplo no hay una posibilidad para que ciudadanía organizada pueda presentar preguntas para los candidatos, para que la ciudadanía pueda impugnar candidaturas, para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre algún aspecto del proceso de elección. No hay participación ciudadana. Y en cuanto al tema de la elección por el mérito, pues obviamente ese es el que más incumple, porque no se toma en cuenta ninguno de los parámetros que tienen que ver con experiencia profesional relevante, conocimientos de la materia, independencia de la persona, bajos conflictos de interés, etcétera. Todo eso no se toma en cuenta. Entonces, por eso concluimos o podemos concluir de que el proceso no está siendo llevado con base al mérito para hacer la elección. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se tienen al llevar a cabo una elección bajo estas condiciones que se han descrito? Bueno, habría que definir el riesgo para quién. O sea, porque para los políticos esto es lo que necesitan, tener el control de la Corte Suprema total, tener la correlación favorable para cualquier tipo de medida que puedan tomar, no haya ningún obstáculo judicial que la detenga, ¿sí? Entonces, por eso digo, habría que preguntarse cuáles son los riesgos para quién. O sea, para los políticos esto es lo ideal, tener cooptado el órgano judicial totalmente. Pero para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, ahí es donde se ve un problema. También se ve un problema en el tema de, por ejemplo, combate a la corrupción. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sección de probidad, es la que debe velar porque no se dé enriquecimiento ilícito y si se detecta, pues ponerlo al conocimiento de las autoridades de investigación del delito para que procedan. Entonces, digamos, en resumen, lo que está en riesgo cuando no hay independencia judicial, cuando no se eligen a las personas idóneas, son los derechos de la ciudadanía, de la población y valores como el combate a la corrupción.